Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a continuar avanzando con este estudio de la soteriología, el estudio de la adquisición de la salvación. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por la bendición en esta noche de tenernos aquí reunidos en tu nombre. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra que nos congrega, nos anima, nos fortalece y damos gracias también por el techo, la comida, el vestido. Oramos por el hermano de Diosnel, que pueda salir pronto del hospital, también por nuestro hermano Lester, que pueda recuperarse del dolor de cabeza. Y también presentamos todas nuestras necesidades personales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hace 8 días, o perdón, el lunes pasado empezamos a estudiar sobre esos temas de la soteriología, ¿cierto? Que todos esos temas tienen que ver con la salvación. Hablamos acerca de la fe y la clave de esto es diferenciar cómo los teólogos dogmáticos diferencian el término fe. Hablamos también de la conversión y es muy claro esto, como de la predicación de la ley y el evangelio, pues viene la conversión. Hoy vamos a hablar acerca de la justificación, vamos a hablar de la santificación y vamos a hablar de las buenas obras. O sea que vamos a tratar de abarcar 3 puntos que son muy importantes en este tema. Entonces, avanzando, hablando de la justificación, recuerden que esta doctrina es el pilar de la creencia de todo cristiano, cómo somos declarados nosotros delante de Dios. Por eso es muy interesante ese término justificar que usó San Pablo y tengamos cuidado con esto, porque yo he escuchado muchas veces de que Pablo era un abogado. Pablo fue una persona muy estudiosa, es verdad, pero yo nunca he leído de que él fue abogado. Pablo realmente lo que usó son estos términos de justificación para poder explicar ese estado delante de Dios que ha cambiado en nosotros, de ser condenados, absueltos únicamente por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Solo por la justicia de Cristo, por medio de la fe, usted y yo podemos estar delante de Dios como santos y libres de toda culpa. La doctrina de la justificación se ha considerado como la doctrina principal de la iglesia cristiana y realmente esta es la doctrina sobre cual la iglesia se sostiene o se cae, porque ustedes saben que hay unos o personas que creen en la justificación por las obras o la salvación por las obras. Buenas noches, Luis, bienvenido. Sí, buenas noches a todos. Me costó un poco entrar, pero aquí estamos. Muy Gracias a bien. Dios. Por eso vamos a familiarizarnos con estos términos. La justificación, cuando hablamos que es por gracia, es forense. Eso es un término que hay que aprender, porque forense, otra vez, Pablo está usando términos de abogados. Entonces, por causa del pecado, si yo sabemos cómo venimos las personas a este mundo, espiritualmente ciegas, muertas, enemigas de Dios. Esta palabra justificarse, ¿cierto? Indica que ha cambiado en nosotros, ha cambiado nuestro estado. Y la palabra forense significa eso, significa como hay un juicio público y se declara a la persona inocente. Es lo que significa esta palabra justificar, esa justificación por gracia que es forense. Y esa justificación que alguien tuvo que haber recibido el castigo, pues es lo que llamamos el gran intercambio. Es una doctrina muy importante también dentro de nuestro mundo luterano confesional. Eh, Cristo recibió el castigo que nosotros merecemos y nosotros recibimos el perdón. Hay que tener mucho cuidado. Nuestra naturaleza pecaminosa
no ha cambiado. Lo que cambió es nuestro estado de ser culpables a inocentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque todavía los cristianos lamentablemente seguimos pecando. También la justificación es completa. Entonces es de naturaleza objetiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que no necesita ser completada ni por la fe o por ninguna otra obra. Recuerden que la fe es el medio receptor, ¿cierto? La fe es esto que Dios nos ha dado para tener la confianza en la obra de Jesús, pero realmente esa fe no es una obra para nosotros decir, bueno, yo estoy seguro, porque muchos enfatizan mucho esto, que yo tengo fe para ser salvo. No, hay que tener cuidado con esa frase. O sea, ¿por qué somos salvos? Por la obra de Cristo. Es una obra completa y por eso les he dicho en varias oportunidades que es muy importante que mantengamos bien claro nuestra manera de hablar. También la justificación es para todos, es universal. Y recordemos que la obra de Cristo fue para todo el mundo. Y hay que tener cuidado, puesto que algunos dicen que la salvación solamente es para algunos. Entonces tengamos cuidado por esto. La justificación se recibe por medio de la fe. Y es muy claro lo que nos dice la palabra en Marcos 16:16. El que creyere será salvo. Entonces, ese creer, pues ya sabemos que la fe hace que nosotros podamos creer en la obra de Jesús. Y también hay que tener mucho cuidado con el error del universalismo. O sea, Jesús murió por todos, pero no todos serán salvos. Y ahí es donde está el punto de que el hombre puede rechazar la gracia, rechaza la gracia. Porque ¿cuál es el error del universalismo? Que siempre están diciendo que todo mundo va a ir al cielo, que Dios va a destruir el pecado de todo mundo, como si Dios contradijera su propia palabra. El que no creyere será condenado. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios en eso. Entonces, necesitamos tener con esto mucha claridad, porque lamentablemente hay denominaciones que usan todas estas cosas o el error del universalismo para dar a entender de que todo el mundo es salvo, sin importar pues qué es lo que cree. También la justificación es la doctrina principal de la fe cristiana. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos la ley y el Evangelio. Si nosotros no entendemos esa diferencia de la ley y el Evangelio o no leemos la Escritura teniendo en cuenta la ley y el Evangelio, pues vamos a tener muchos problemas para poder entender esta doctrina, puesto que recuerden cómo en el Antiguo Testamento encontramos también la promesa del Salvador, la promesa de Cristo, que fue dada en Génesis 3:15, que eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. También vemos como en Hechos 10:43 se muestra también este mismo principio, la obra de Cristo. Entonces, nunca olviden, cuando estamos leyendo la Escritura, usar la ley y el evangelio, que es una doctrina muy importante para poder interpretar la Biblia. También la justificación nos trae muchas bendiciones. Cuando estamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta de que la justificación habla de que tenemos paz con Dios. Habla de que estamos ahora en un estado de gracia, que tenemos esperanza. La Biblia nos enseña que la justificación nos da una amorosa dirección. También nos da una esperanza que no decepciona. Igualmente, esta bendición de que el Espíritu Santo mora en el corazón de nosotros. Tenemos la bendición de la libertad cristiana y cuando estemos hablando de las obras, vamos a hablar un poco de esa libertad cristiana y la santidad. Pero recordemos que esa santidad en el sentido correcto es como Dios nos ve a nosotros por medio de Cristo, a través de Cristo. Ninguno de nosotros en este momento podemos hacer un debate quién es más santo que quién. No, nosotros, Dios nos ve a través de Jesús santos, limpios, sin pecado. Esas son las bendiciones que nos trae la justificación.
También importante que encontremos esas palabras que ya las hemos mencionado en la cristología, mencionamos unos términos que es muy importante también relacionarlos aquí, hablando de la justificación, palabras relacionadas con esta doctrina. Entonces, la expiación. Recuerden que en el Antiguo Testamento es muy usado ese término espiar, en el hebreo es kafar, y es ese acto, ¿cierto? Donde se cubría con algo. En este caso, pues con la sangre, se rociaba, se limpiaba. La otra palabra que hay que familiarizarnos es reconciliar. Pablo usa mucho ese término. Igualmente, hay que hablar del rescate. Es otro término que podemos encontrar en Mateo, en Marcos y Timoteo. También encontramos esto cuando Pablo escribió a Timoteo. La palabra redención. Entonces, significa comprar de nuevo, cuando se redime un esclavo, cuando se compra un esclavo. Y hay que tener mucho cuidado con estas teorías respecto a la expiación de Cristo, porque es como muchos malinterpretan la escritura. Entonces, la teoría del ejemplo, ustedes van a leer más sobre eso. La teoría de la influencia del ejemplo moral, la teoría de la transformación mística, la teoría gubernamental, la teoría declaratoria. También hay otras posiciones que han tratado de dar razones convincentes de la obra expiatoria de Cristo, como la teoría del rescate para Satanás, la teoría del accidente y la teoría del martirio. De eso van a leer y sobre todo cuando estén haciendo la tarea, vamos a ver esos errores que muchos tienen en cuanto a cuando están explicando la expiación. ¿Tienen alguna pregunta de este tema de la justificación? Disculpa que no levante Benjamín, la mano. Ah, adelante. Yo- Por favor, hermano Luis, usted primero. no, es que no pude encontrar la manito. Bueno, mire, eh, ¿por qué se menciona la palabra forense? Debe ser que, bueno, no entré en el momento, pero forense viene siendo una palabra médica, como para, forense es el profesional que te va a revisar para ver dónde están las lesiones, si son internas o son externas. Tiene que ver con golpes, pero usted habló de abogado, ¿no me explico? sí, porque cuando Pablo escribió, pues recuerda que el Imperio Romano era quien estaba allí en ese tiempo y se hablaba en latín. Y ellos con el latín inventaron muchas palabras y la palabra forense tiene ese significado. Usted sabe que una de las cosas que tienen los idiomas y es que los idiomas evolucionan. Entonces, a veces no hay un solo sentido del uso de una palabra, como la forense. Lo que usted dice es cierto en el campo médico, pero también existe en el campo judicial, en el caso de que es declarado la persona inocente. Benjamín, Gracias, gracias. Gracias, hermano Henry. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El arrepentimiento, hermano, es la importancia de diariamente hacerlo por medio de la fe, porque a veces no podemos evitar hacer el mal, pero Cristo está presente con su obra. Es mi comentario, hermano. muy bien, gracias. Pero recordemos, estamos aquí hablando pues de la justificación, ¿cierto? Cómo somos Sí, declarados por la obra de Cristo. sí, hermano, Muy bien, precisamente porque la justificación es para la obra de Cristo y Cristo es nuestro abogado. Por eso mencioné el verso.
Sí, ese versículo muestra más, es que que nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, ¿sí? Es lo que muestra ese versículo, es lo que Pablo nos enseña. Y yo sé lo que usted quiere decir, pero hablando de la justificación, pues el texto se aplica más es para la santificación, de que nosotros no tenemos la santificación perfecta a causa del pecado, ¿sí? Exactamente, Eso sea exactamente. más para la santificación, ¿bien? Gracias. Y es Gracias, lo que hermano. vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué es la santificación en sentido amplio? Cuando hablamos de esto, incluye todo lo que hace el Espíritu Santo para llevarnos a la fe en Jesús y sostenernos en esa fe para la vida eterna. Entonces, incluye la conversión, la justificación por medio de la fe y la preservación en la fe. Estos puntos son muy importantes porque nos explican qué es la justificación en sentido amplio, ¿cierto? Que nosotros recuerden que algo que yo espero que en estas clases nos quede bien claro es que a veces hay términos que los usamos en sentido amplio y en sentido estrecho, así como el evangelio en sentido amplio, en sentido estrecho, la ley en sentido amplio, en sentido estrecho, lo mismo pasa con la santificación. Todo lo que el Espíritu Santo ha hecho para llevarnos a la fe. También vamos a hablar de esa santificación en sentido estrecho y es la vida del creyente, o sea, cómo vivimos nosotros y es lo que nos vamos a centrar en esta parte que vamos a hablar. Y esto que tiene que ver con nuestra renovación, con las buenas obras que vienen de la fe en Cristo. Entonces, esa es la santificación en sentido estrecho, que también la llamamos la vida cristiana, ¿cierto? Cómo nosotros vivimos. Acordémonos que como cristianos damos frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos de un cristiano? Un cristiano se congrega, un cristiano ora, un cristiano lee la Biblia, un cristiano habla de Jesús, un cristiano siempre está dando frutos de fe, está dando frutos de arrepentimiento, y eso es lo que tiene que ver la vida cristiana. Y lo aprendemos mucho también en todas las cartas. Si ustedes notan, cuando estudiamos a San Pablo, nos damos cuenta que las primeras capítulos, él da la doctrina, los últimos capítulos, él usa la aplicación a la doctrina. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Y la carta a Santiago, que es un buen ejemplo que habla de la vida cristiana. En el Antiguo Testamento también aprendemos en cada libro cómo es la vida cristiana. Por esto, cuando estamos hablando de la santificación, Dios tiene todo el crédito por esto, ¿cierto? Nosotros no podemos en ningún momento darnos el crédito de nuestra vida de santificación, porque acuérdese que tanto en el sentido amplio como en el sentido estrecho, Dios es el que ha actuado. Y aquí es muy importante volver a hablar de los medios de gracia, porque es por los medios de gracia que Dios nos ha dado el perdón, nos ha dado de su gracia, pero también estos medios de gracia es lo que produce en nosotros la santificación. Y hablando específicamente del Evangelio. Recordemos cuando ustedes estudiaron el legalismo, más adelante también vamos a mencionar este tema, que cómo vivíamos o cómo hacíamos las obras, movidos por la ley. Hoy vivimos es movidos por el Evangelio, sin ningún temor. También es importante que el sentido estrecho hay diferencias importantes entre la justificación y la santificación. ¿Y cuáles son esas diferencias que van a encontrar en el documento y que van a poder ver un poquito? La primera es que mientras que la justificación implica un cambio de estado legal, y aquí es donde volvemos al término forense, delante de Dios, la santificación implica un cambio en el corazón, en la vida del creyente, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo. Entonces, nosotros no podemos ser cristianos que decimos, ah, yo soy cristiano, estoy bien con Dios, pero tengo mal relación con el prójimo. Así no funciona esto. Es una relación que es vertical con Dios y horizontal que es con el prójimo. Otra de las diferencias que vemos acá
Mientras la justificación excluye toda obra humana, la santificación habla de esas obras que Dios ha producido en nosotros como creyentes. También la justificación es completa, la vida de santificación no. Recuerden que, y si recordamos el texto que leyó Benjamín, pues la santificación es imperfecta porque todavía somos pecadores, está nuestra naturaleza pecaminosa y la vida de santificación es un proceso. ¿Dónde va a terminar ese proceso? Cuando estemos en el cielo, que es muy diferente a como muchos hoy en día dicen que usted puede llegar a un nivel de lograr la vida de santificación perfecta. También la justificación nos asegura la salvación. La vida santificada da evidencias de fe, pero nunca podemos asegurar que por las buenas obras vamos a ser justificados. No, porque hacemos obras, porque el Espíritu Santo las produce en nosotros por el poder del Evangelio. Y también hay una relación entre la justificación y la santificación. Entonces, esta diferencia hay que mantenerla claro, pero también hay una relación. Pero ustedes preguntarán por qué se hace esta parte de la diferencia y esta relación. Pues es gracias a la ley del Evangelio. Si nosotros no usamos la ley del Evangelio, no vamos a poder tener estas diferencias. Entonces, la justificación y la santificación tienen una relación y esta relación es lo que llamamos causa-efecto. Entonces, la fe justifica, ¿cierto? Ya sabemos que la fe es el instrumento que Dios da por el cual recibimos el beneficio de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la fe también santifica, es decir, que por medio de la fe Dios nos faculta a nosotros para vivir diferente. La justificación, ¿cierto? Produce la santificación. Esto es causa y efecto. Y es muy claro que nunca lo podemos olvidar ni desconectar. Por eso hay un nexo inseparable de la justificación y la santificación. Siempre necesitamos hablar de eso. Es más, si usted está haciendo un sermón, si usted está haciendo un devocional, esto es un punto muy claro. O sea, ¿cómo somos perdonados? Y en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Eso siempre está conectado en nuestra vida. También es muy importante que el objeto de la santificación es el creyente y que este creyente, como es usted, como soy yo, somos santos y pecadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que somos santos y pecadores? Entonces, acuérdense, ¿cómo nos ve Dios a través de Cristo? Sin pecados, santos. Pero, ¿cómo sigue siendo nuestra naturaleza? Pecaminosa. Y eso es un proceso el cual hay que tener muy en cuenta porque hay que estar alimentando la fe, hay que estar conectados con la palabra de Dios, con la Santa Cena, para cada día estar renovando nuestro nuevo hombre, ir ahogando el viejo hombre. Y es aquí donde Dios usa el Evangelio en la palabra y los sacramentos para efectuar la santificación. Y aquí hay unas cosas muy importantes que nosotros necesitamos recordar. Dios preserva nuestra vida dándonos la comida, nos da el agua, nos da vestido, nos da techo. Es así como nos conserva en este mundo. Pero espiritualmente Él nos conserva también por medio del Evangelio y los sacramentos. Por esto nosotros no podemos estar desconectados de esto. De ahí lo importante del trabajo de Academia Cristo, animar a las personas cuando llegan a Discipulado de Dios, empezar a tener su grupo sembrador, porque en su grupo sembrador, los hábitos que van teniendo, uno de esos hábitos es llegar a tener el sacramento del altar, la Santa Cena. Y eso es algo muy bonito, porque estamos yendo a lo que hacía la iglesia cristiana primitiva como un grupo de cristianos se reúnen frecuentemente alrededor del Evangelio y los sacramentos. Cuando yo empecé una misión hace unos años, yo solamente estaba con mi familia, empecé con mi familia, con quien hice el primer culto. Eran mis dos hijos, mi esposa, hice el primer culto con ellos. Luego se unió otra familia, pero ¿cuántos tomábamos la Santa Cena en ese grupo? Al final tomábamos la Santa Cena 5 personas de todos los que estábamos, pero éramos
los 5, y cada 8 días tomábamos la Santa Cena. Con el tiempo el Señor fue bendiciendo y en cuestión de 2 años ya teníamos como 25 personas tomando la Santa Cena. Es un proceso. ¿Y dónde empezamos? En la sala de la casa donde nosotros arrendamos para vivir, y luego pudimos conseguir un pequeño lugar para estar reuniéndonos. Y no nos reuníamos un domingo, nos reuníamos un viernes, porque las personas no podían los domingos, y son las cosas que es bonito, porque es la manera que la iglesia empieza a reunirse. Entonces, es algo que nosotros nos necesitamos estar preocupando, de que ustedes ya están en un nivel que necesitan pensar. Yo no me puedo quedar callado con esto. En el nivel, en amor y agradecimiento a Dios, hay un grupo sembrador para no solamente cuidar mi fe, sino cuidar la fe de los demás. Entonces, para que siempre estemos pensando en eso, el propósito de todo esto. Igualmente, vemos que la ley es muy claro, porque la ley muestra su trabajo, muestra nuestro pecado, muestra cuál es la voluntad de Dios, y es aquí donde usamos la ley como espejo y freno. Cuando estamos en el catecismo, que aprendemos los propósitos de, de la ley, pues aquí como Dios usa la palabra en nuestras vidas, mostrando nuestro pecado como espejo, como freno, controla todo el mundo. Pero también encontramos que nosotros como cristianos hoy en día no guardamos la ley tal como Moisés la dio al pueblo de Israel, porque recuerden que allá está la ley ceremonial, la ley civil, y todos los mandamientos podemos ver alguna diferencia, como el tercer mandamiento, de que no estamos mandados a guardar un día, sino que el centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios. Y es ahí donde vemos que nosotros necesitamos usar la ley como guía, pero para usar la ley como guía necesitamos la motivación. ¿Y cuál es la motivación? El Evangelio, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por esto es la manera en que Dios usa el Evangelio y la palabra para ir alimentando nuestra fe. Nuestro viejo hombre va renaciendo, nuestro viejo hombre se va ahogando, y por eso es muy importante recordar esos imperativos que Dios da en su palabra, ¿cierto? Como esos imperativos nos dicen la verdad de que estemos congregados, de que estemos unidos. ¿Qué más, hermano? Regálame un segundo. ¿Cómo vamos? Sí, sí. ¿A dónde van a ir? Todo. ¿Y necesitan algo más? Ne- ¿O necesitan el transporte? Sí, ella está aquí. Ah, bien. Pues estaba en clase también. Ah, bien, hermano. ¿Alguna cosa nos cuenta? Sí, allá el Pablo, todo. ¿Usted tiene el número de Joana? Si alguna cosa la llama a ella, yo no sé si ella está en el turno, pero alguna cosa la llama. Me lo está contando. Listo, hermano, bendiciones. Muy bien. Perdonen, Jacob, su esposa está un poco enferma, entonces la va a llevar al médico. Muy bien, entonces es muy importante que recordemos esto, Benjamín. Ah, no, yo tengo una pregunta, que no sé, a ver, hay partes de la Biblia que sí las entiendo, pero, primero dice, cuando uno no entiende algo, pues uno se, digamos, está haciendo una labor, trabajo, se inquieta porque no lo entiende, pero cuando uno las comprende, pues pasa desapercibido. A mí me sucede lo contrario, las, la palabra de la Biblia, las partes que sí entiendo me inquietan, pero las que no entiendo no me preocupan. Esa es mi pregunta. Pues depende qué es lo que no entendemos, ¿cierto? Porque hay cosas que son misterios, como la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, la fe juega el papel importante. Pero cuando usamos la razón de manera ministerial, sí necesitamos tratar de entender lo más que podamos. Por eso es que estudiamos cursos como estos, ¿cierto? Para poder entender o tener un mejor entendimiento y poder explicar y enseñar a otros. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí?
Entonces, igual nos tiene que preocupar el no entender como el entender en un buen sentido. Bien, Pues sí, ahí es donde me inquieta un poquito. Gracias. muy bien. Y aquí vemos cómo es de necesaria la santificación. Es muy importante la santificación en nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos saber cómo vamos a vivir. Y es así como nuestra vida santificada está conectada con el bautismo diario. Acuérdense que el bautismo diario es el arrepentimiento diario. Como les estaba animando, la Santa Cena es muy importante conectar nuestra vida con la Santa Cena y lo que acabamos de escuchar en cuanto a lo que nos enseña pues la palabra de Dios en esto. Y la santificación es imperfecta en esta vida. Por eso hay unos errores que hay que tener mucho cuidado, porque ustedes conocieron del legalismo y la moralización, ¿cierto? El legalismo que motiva vivir diferente guiado por la ley. La moralización siempre es la gente yendo a atacar la conciencia del hombre, de que el hombre tenga un buen comportamiento para la sociedad, pero no hay una motivación importante, que es el evangelio. Por esto, cuando estamos hablando de qué es la santificación, es un fruto que todos los creyentes por la obra del Espíritu Santo vamos a producir. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, si yo digo soy creyente, soy justificado por la fe, pero mi matrimonio, yo soy aquel que mantengo mi matrimonio un desastre, ahí estoy abusando de la gracia. Hay que checar qué está pasando con nuestra vida. Si yo soy un creyente, digo que soy justificado por la fe, pero mi vida muestra cosas diferentes, como que tengo problemas serios del alcohol o problemas serios de adicciones, pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser muy honestos con Dios y también con los que están a nuestro alrededor. Recuerden que todo esto es de confianza. Ninguno de ustedes ha habido ninguna persona de nosotros yendo a investigar cómo es su vida. No, todo es de confianza. Siempre creemos lo que las personas dicen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se comprueba lo contrario. Lo mismo pasa con nosotros. Ustedes creen lo que nosotros somos hasta que ustedes comprueban lo contrario. Se dan cuenta de que uno cómo es con la familia, cómo es con como esposo, cómo se es como esposa, cómo se es como hermano en la fe y todas estas cosas. Por eso hay que tener cuidado con esos errores que hay, porque esos errores de hoy en día afectan mucho la vida cristiana. Y hablando de esos errores, el catolicismo romano es el que encabeza el listado, porque ellos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, ustedes van a leer o en algún momento van a leer más sobre la historia de la iglesia, que surgieron los movimientos monásticos, nacieron los monasterios. ¿Por qué nacieron los monasterios? Porque habían personas que querían vivir de manera perfecta. También el metodismo es otro de que realmente encontramos que esta falsa doctrina de Wesley, cómo está muy enfocada en la santidad. Igualmente, los pentecostales que nacieron de los cuerpos de santidad. Si ustedes ven cuál es el pensamiento de un pentecostal, es llevar una vida santa, perfecta. Dentro del luteranismo, en los siglos XVIII o algo así, entró algo que se llamaba el pietismo. ¿Y qué es el pietismo? Vivir de la piedad. O sea, que la persona tenía que demostrar con su vida que era creyente y ahí fue donde empezó a confundirse la justificación y la santificación. También hubo luego un fundamentalismo y un evangelicalismo que también está muy conectado con el pietismo y es lo que usted puede notar en algunas personas. Visten de falda larga o su cabello no lo cortan las mujeres o todo es pecado, bailar, ver televisión, absolutamente todo lo que hay en el mundo es pecado. Y
De todo esto nació, que lastimosamente eso nació de la iglesia anglicana, el dispensacionalismo. Y todo eso tiene que ver con el tema de tener una vida de santificación perfecta en este mundo. Es falsa doctrina decir eso. La vida de santificación de nosotros es un crecimiento paso a paso. ¿Cuándo va a completarse esa vida de santificación? Cuando estemos en el cielo, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Hasta acá tenemos el punto de la santificación. Buenas noches, Marlene. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario con este tema? Significa que la santificación es perfecta en el cielo, hermano. En la Pastor, tierra, hermano. disculpe, me En el preocupa cielo, el sí, último. en el cielo va a ser Buenas noches. perfecta. Sí. En- Hola, Hola, ¿me Marlene, buenas escucha? noches. Sí, la Ay, buenas escuchamos. noches. No, no, estoy tranquilo. Muchas gracias. Estoy conduciendo, por eso estaba con dificultad de abrir el micrófono. O ya estaba abierto, no sé. Pero sí, muy bien. Gracias, gracias por la explicación, porque en la verdad hablamos de la santificación y debemos recordar que somos pecadores, ¿no? Pero también no debemos estar en pecado todo el tiempo, no debemos estar pecando porque dice, ay, eh, Jesús ya me perdonó, ¿no? Pero recordar que la santificación, buscamos la santificación por la gracia que el Señor nos ha permitido vivir, ¿no? Por su gracia. Muy bien. Gracias, pastor. El siguiente tema, las buenas obras, la diáfora, la oración y llevar la cruz. Otra vez, todo esto está dentro de la soteriología. Muestra cómo vivimos los creyentes. Cuando hablamos de las buenas obras, pues la Iglesia Luterana Confesional hemos sido acusados porque nosotros casi no hablamos de las obras, porque hablamos mucho de la justificación, pero en verdad es importante que podamos recordar que la justificación produce la santificación. Entonces, si no hay una buena base del por qué vivir diferente, vamos a estar motivados de manera equivocada. Entonces, aquí encontramos de que nosotros no podemos llevar una vida santificada aparte del Evangelio en Jesucristo. O sea, siempre en amor y agradecimiento nos va a animar a vivir diferente. Y por último, es muy importante de que la Biblia habla de buenas obras. Entonces, nosotros hablamos de buenas obras, nosotros mencionamos cómo vivimos los cristianos, sino que, ¿qué es lo que pasa? La justificación produce la santificación. Lo importante de esto es que tengamos una fuente sólida del por qué vivimos diferente y por qué nosotros hacemos obras. Pues la Biblia nos dice que las buenas obras glorifican a Dios y las buenas obras sirven al prójimo. Entonces, ¿por qué vivimos diferente? Para la gloria de Dios, para nosotros servir al prójimo. La Biblia, ¿cómo dice que somos nosotros? Sal del mundo, luz del mundo, que seamos pacificadores, que hablemos la verdad. O sea, la Biblia nos habla mucho de cómo vamos a vivir. Huyamos de la fornicación, no seamos adúlteros, ¿cierto? Entonces, así glorificamos a Dios, amamos al prójimo. Es lo que nos enseña la Escritura con las buenas obras. Pero, ¿quién produce esas buenas obras? El mismo Dios, ¿cierto? En Efesios 2:10 leemos esto. Él ha producido esas obras para nosotros. El mismo Dios es quien nos alienta a hacer buenas obras, prometiendo que Él va a bendecir nuestro trabajo para Él. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente puede creer de que hace cualquier cosa, como por ejemplo el robar, el asesinar, el mentir, el ser infiel o todas esas cosas, pues Dios no tiene bendición ahí. Y por eso eh, hay una cosa que caracteriza a todos los países de Latinoamérica. Y lo que caracteriza es ese sincretismo.
cómo siempre se disfraza el pecado con algo religioso. Eh, por ejemplo, en México, la Santa Muerte es muy típico de eso. Mucha gente cree que adorar la Santa Muerte y todo eso, pues es agradable a Dios, son buenas obras. Aquí en mi tierra, en Medellín, está la Virgen de los Sicarios y en cada parte hay algo muy parecido a esto. Venezuela también parece que hay cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dios como bendice nuestro trabajo para Él. Una madre que está cuidando a su hijo, una madre que está cambiando un simple pañal, lo hace por amor, por agradecimiento a Dios. Estamos hablando de una madre cristiana. Un hombre cristiano que va y vende honestamente un producto, está viviendo, mostrando el por qué es honesto en la venta del producto. O un cristiano que realmente va y trabaja, no para el ojo, sino que para la gloria del Señor va a encontrar bendiciones en su vida. Por eso Dios nos exhorta a animarnos mutuamente a hacer buenas obras, porque el mismo Jesús lo hizo. Él reconoció las buenas obras de Juan el Bautista. También cuando María en Betania derramó perfume sobre Jesús, la fe de ese centurión que le dijo a Jesús, una sola palabra tuya bastará para sanar a mi criado. ¿Qué hizo Jesús? Alabó esas obras. Es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros mutuamente nos animamos. Vamos a vivir diferente. Si tenemos debilidades, por un hermano en la fe maduro nos ayuda en eso, nos consuela en eso, nos dice, mira lo que dice la Biblia, cómo nosotros necesitamos estar conectados con el Evangelio. Por eso, todas las buenas obras son aceptables para Dios, pero únicamente por medio de la fe en Cristo. Entonces, aquí es muy importante recordar cómo Dios quiere que vivamos. Si volvemos al tiempo monástico, pues que hicieron muchas personas, abandonaron su familia. Y al abandonar mucho su familia, no se preocuparon por sus familias. Entonces ellos creyendo que siendo monjes iban a ser una buena obra. Así fue como creció Martín Lutero, pensando eso. Siendo monje voy a hacer una buena obra, me voy a salvar, olvidando cómo podía servir al prójimo en amor. Por eso, todas las obras son aceptables para Dios por medio de la fe en Cristo. Es así como Él ve que glorificamos su nombre. Y las buenas obras difieren de la justicia cívica. Y aquí, hablando de la justicia cívica, ¿qué es? Pues pensemos lo que hace un gobierno. Un gobierno, Dios lo puso para controlar, ¿cierto? La sociedad, para controlar el mal del mundo. Nosotros como cristianos vivimos motivados por el Evangelio, pero la justicia cívica es lo que hacen los incrédulos, que ellos viven diferente. Entonces un incrédulo que no tiene fe, pues él va a ser un esposo ejemplar, pero no motivado por el Evangelio, sencillamente por esa justicia cívica que existe. Un incrédulo va a ser honesto en sus negocios, no en amor y agradecimiento a Dios, sino porque, bueno, fue criado de esa manera o entiende que así es como hay que vivir. Eso es la justicia cívica. Cómo se comporta y pensando en el incrédulo, en las personas que no tienen el conocimiento que usted y yo tenemos, cómo se comporta en la sociedad con el prójimo. Y esto nos da la entrada a hablar de la diáfora. Recuerden que la diáfora se describe generalmente como los asuntos en los que los cristianos tenemos libertad de decidir lo que queremos hacer, porque Dios no ha mandado ni prohibido un curso específico de esa acción. En el Antiguo Testamento, pues Dios marcó muy bien cómo su pueblo tenía que vivir. En el Antiguo Testamento vemos cómo eran los sacerdotes, los sacrificios, habían leyes para las enfermedades infecciosas, habían instrucciones sobre si una casa tenía moho, se prohibía trabajar el sábado. En el Nuevo Testamento vemos que no hay esa prohibición de esas leyes y a lo que llamamos las leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo.
Entonces, cuando hablamos de la diáfora, son las cosas que la Biblia no manda ni prohíbe, donde tenemos libertad. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo se hace una adoración, la liturgia, cómo funciona y también cómo vamos a usar nuestra libertad cristiana sin pecar. Por eso, cuando hablamos de la diáfora, hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que la Biblia no manda, lo que la Biblia no prohíbe. Pero Dios es claro en los mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Eso no es una diáfora. No usar el nombre de Dios en vano. No es una diáfora. Guardar el día de reposo. No es una diáfora. Honrar padre y madre. No es una diáfora. No matar. No es una diáfora. No cometer adulterio. No es una diáfora. No robar. No es una diáfora. No hablar falso testimonio ni mentir. No es una diáfora. No codiciar la mujer del prójimo ni las cosas del prójimo. No es una diáfora. Eso es la ley de lo que Dios quiere de nosotros. La diáfora, hay otros temas, ¿cierto? La adoración, si se usa vestimentas, un pastor o no las usa, la música que se usa. La Biblia no es muy claro en eso. También ahí entra el tema de de los tatuajes. Ahí ustedes escucharon el punto del licor o del fumar o de otras cosas que la Biblia no es muy claro en eso. Y aquí es donde muchas personas nos malinterpretan, porque cuando estamos explicando que algo es adiáfora, que hablamos de nuestra libertad cristiana, muchas personas creen que nosotros estamos de acuerdo con el pecado. Entonces, alguna vez alguien me dijo que yo defendía los tatuajes porque yo tengo tatuajes y pues yo no tengo necesidad de mostrarle a nadie, yo no tengo ningún tatuaje, ni me interesan los tatuajes, pero eso no tiene nada que ver con la fe. Pero s- tal vez, y es un pensamiento personal, pues muchas veces las personas que se ponen tantos tatuajes en su cuerpo pues, son personas que muestran que no tienen límites a veces, son personas que muestran que no respetan a nadie. Ya eso es un pensamiento que tengo diferente, pero hay que saber cómo hablar eso o cuidar la vida, porque hay personas que se tatúan y no cumplen unos requerimientos de salud importantes, pero no vamos a hablar mucho de ese tema, pero es importante que tengamos bien claro qué es la diáfora. Por esto, cuando nosotros estamos hablando también de la oración, sabemos que la oración realmente hace parte de la vida santificada. La oración es la comunión del corazón del creyente con Dios, la comunión de su alma con Dios, de su salvación. Y en la Biblia hay dos clases de oración. Las que hacemos del corazón, ¿cierto? Y también hay oraciones que están escritas o que son mandadas, como el Padre Nuestro, o podemos usar salmos de oración. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pues usó el Salmo 22 y podemos encontrar otros ejemplos en cuanto a esto. Y siempre la oración, pues sabemos, como creemos en el Dios Trino, estamos siempre invocando el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús nos enseñó y pidan esto en mi nombre. Y sabemos que por la fe en Cristo que nos dio el Espíritu Santo, pues tenemos la seguridad de que Él escucha nuestra oración. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana es una vida bajo la cruz, pero es una vida de esperanza. Mucha gente cree que se vuelven cristianos y su mundo cambió, es decir, ya no hay enfermedad, no hay problemas, no tienen ninguna dificultad, pero eso es falso. La vida cristiana nos trae muchas dificultades porque tenemos sufrimientos y los neoevangelicales, los pentecostales, los carismáticos piensan así, de que ser cristiano es llevar una vida sin sufrimientos. No, eso lo vamos a gozar en el cielo. Aquí no, aquí nosotros tenemos problemas, tribulaciones, sufrimientos. En este tema ustedes van a leer sobre las pruebas. Vamos a ver cómo hay cosas tan difíciles para nosotros y podemos tener tantas historias nuestras o de hermanos en la fe que han llevado vidas difíciles. Pero como Dios nos dice, Él no nos va a dar una prueba que no podamos soportar.
Si estamos pasando una prueba, es porque sabemos que la podemos soportar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, muy importante que la vida cristiana podamos ver de que tenemos esa esperanza, la esperanza que estamos en manos de Dios y la esperanza que en el cielo vamos a vivir diferente. Muy bien, hermanos, esta semana, si ustedes pudieron notar, avanzamos en 5 temas. Yo todavía no he terminado de preparar todas las preguntas porque no sabía hasta dónde íbamos a llegar, pero una de las cosas es que el día de mañana voy a compartir la tarea y bueno, tengo que arreglar esta primera diapositiva porque aparece la palabra conversión 2 veces. Pido excusas por eso. Tenía en mi mente arreglarlo hoy, pero lo que no se escribe se olvida. Entonces, tengo que borrar esta y poner. Entonces la tarea va a ser de la fe, de la conversión, la justificación, la santificación, las buenas obras y la diáfora, la oración y cargar la cruz. Y el próximo lunes vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a tener el tema de la elección, el tema de los medios de gracia y vamos a tratar de sacar los 2 sacramentos para el jueves, terminar los últimos temas, que es la iglesia, el compañerismo, el ministerio de la iglesia y hablar del anticristo, que esa es la meta para la próxima semana, que podamos terminar esos temas junto con la tarea, si Dios permite y está en su voluntad que terminemos esto. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Muchas Sí, gracias por estar acá. ¿Sí, Luis? dijiste que nos quedarían 3 semanas, o sea, este curso comprenderá, ¿cuánto? 8 semanas. Sí, 8 semanas. Y los temas que faltan, ¿usted cree que podríamos cumplir esa meta? Sí, creo que vamos a buen paso. Si nos vamos a llevar una semanita más, yo creo que está bien. Sí, sí. Usted sabe que Una humanamente nos ponemos metas, pero tal vez. semana. Bueno, usted va a romper el celofán porque no ha visto curso de 10 semanas, pero bueno, pero vamos a echarle pichón. Sí, es que estamos metiendo 800 páginas en 2 Uy, de semanas. verdad que sí, Eso es sí, mucho. ese libro es gordo, muy gordo, Sí, hermano. sí. Entonces es de mucho esfuerzo. Sí, sí. Benjamín. Bueno, hermano, no, feliz. Una bendición de que siempre haber tenido claro lo que Dios quiere que hagamos. Pedirle que nos dé fuerzas y paciencia para comportarnos de una manera adecuada mientras esperamos la respuesta de Dios. Orar fervientemente, confiar en la promesa. Dios dispone de todas las cosas para los que lo amamos. De Dios puede sacar, Sí, se puede sacar. Es una gran bendición, hermanos. Gloria a Dios por su obra. muy bien. Muy bien. Marlene. Hola, no, solo para avisar que estoy retrasada, sigo retrasada con mis tareas, pero estoy haciendo poco a poco, es que estoy involucrada en otro proyecto y a veces no me da tiempo de retomar el video y estar contestando. Claro que sí. Sí, y sobre todo la lectura, porque lo que vemos aquí en la clase es como más o Vale. menos lo que es como un adelanto de lo que ustedes van a leer, ¿cierto? Pero Ujú. realmente la lectura es donde nos toca profundizar. Bien, Sí, muchas gracias. muy bien, vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos por enseñarnos todas estas doctrinas y que podamos aplicarlas en glorificar tu nombre. Pedimos que cada día tengamos crecimiento y sigamos estudiando de tu palabra. Permite, Padre de amor, que esta noche tengamos un buen descanso y oramos por aquellos hermanos que no pudieron conectarse por sus obligaciones, por los problemas de internet y el día de mañana todo sea para tu honor y gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos. Una buena noche en el Señor. En el transcurso del día voy a compartir la tarea mañana y nos estamos viendo el próximo lunes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Todos, Buenas noches a todos. bendiciones, feliz noche a todos. Bye.
Bye.